recitales en teatros fueron creciendo. En el año 1978 se realiza en el Colegio San Juan Bautista un recital en un gimnasio, convirtiéndose en el primero de una seguidilla que se venía. Envolvente espiral. Uno de los primeros espectáculos masivos grandes fue en el Colegio San Juan Bautista, en donde aquí también hay quienes fueron parte fundamental en toda la historia del canto popular, que son los estudiantes, o sea, los grupos de viaje. Entre los años 75 y 77 fueron años sumamente duros de censura y de represión, porque ya supuestamente no estaban los guerrilleros, ya no había, o sea, el vecino ve que al que se llevan ya no es un tupamaro, no es un comunista, no es un ogro barbudo, sino que de repente era un vecino de él. Al no tener la gente otras posibilidades de vincularse, lo hacía a través de los recitales de música, que cumplían el papel de suplantar los encuentros políticos. Vos no tenías dónde reunirte. Si iban tres por la calle, capaz que te paraban y te llevaban a investigar primero, te llevaban a ver qué hacías vos con dos tipos más. Uno, bueno, se había acostumbrado a vivir así, a tener esas precauciones. Y la gente tenía también su reserva de ir y de juntarse para hacer tal cosa. Entonces fue todo muy a la uruguaya, muy cauteloso, ¿no? Y también estaban contigo toda la cana, ¿no? Porque cada acto que había gente de la cana mirando, escuchando. Unas veces me siento como pobre colina y otras... Uno lo hacía con gusto, ¿no? Sabiendo incluso que estaba más protegido que la persona que salía a hacer una pintada de noche o a tirar volantes. El hecho de haber sido golpeados todos igual aglutinó a la música popular. Y ahí fue la clave donde creo que el canto popular fue fundamental, porque fue la actividad que más juntó a la gente. Cuando ellos ven que se les va de la mano, que se les juntan 3.000 personas en un colegio en el San Juan Bautista, y muchos estudiantes, y que determinadas canciones generaban respuesta de contestataria, ¿no? Empiezan a tratar de disuadir de que se hicieran. Entonces, ¿cómo? Bueno, hay que pedir permiso para hacer estas actividades. Lo curioso era que estábamos haciendo un espectáculo ese, y yo quiero cantártelos en el Teatro del Centro, y después íbamos yo qué sé, al Palacio Peñarol o a cualquier otro lugar, a la Asociación Cristiana, que también se hacían espectáculos, y ahí era prohibido Washington, en esos lugares. Y estábamos haciendo en el Teatro del Centro, saliendo en los diarios y todo, y ahí no... Una cosa rarísima. Pero una vez una de las explicaciones que me dieron era que nombrarme a mí era recordar a Cita Rosa, a Biglietti, a Roseli Mareña. Pero el más gracioso de todo fue uno que, me acuerdo, mis gurises eran muy chiquitas y fueron corriendo a atender la puerta de volver y volvieron pálidos. Dice, papá, te busco la policía. Eran 3 policías. Entonces me entregan un papel, me dice, mire lo que dice ahí, ¿no? Escrito con, parecían los picapiedras. Bajo apercibimiento de ser conducido, ¿no? Entonces, no, yo voy a ir, el departamento número 5 en Maldonado, la calle Maldonado. Y bueno, fui al otro día y era para anunciarme que me dejaban cantar. Cuéntame una historia de amor, sueño y tambores, y de hombres constructores de un imperio. Fíjate que en la sala de la iglesia francesa, de donde yo había empezado en el 77, estuve todo el año 77 y todo el 78 ahí, hasta que en mayo del 79 me prohibieron. De ahí sí me llamaron a la jefatura, el tipo me dijo su nombre, Raúl Martínez era su nombre. De ahí estaría Castiglioni atrás, o no sé quién. Era jefatura esto, ¿no? Hay una linda placa así en la pared, una inmensa placa, en honor a Dan Anthony Mitrione, mártir y héroe, ejemplar padre de familia, todo. Un torturador sin nombre, ¿no? Yo nunca estuve de acuerdo con que lo mataran, pero tampoco estuve de acuerdo con lo que él hacía y con lo que él venía a enseñar aquí.
con vagabundos y pordioseros que agarraban la calle y los destrozaban, para enseñarle a la cana de acá cómo era la verdad, cómo era que se hacía con un preso político, un enemigo. El 29 de mayo de 1979, a las 19 horas y unos minutos, fui prohibido. Yo te puedo decir que en mi caso sí, me robaron la juventud. Que vas a andar preguntando si te das por lo derecho, y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Éramos bastante inconscientes, con esa inconsciencia propia de la juventud y, como te decía hoy, de no tener mucho para perder. Tengo ganas de abrir la puerta. En esos espectáculos reaparece un cantante que había abandonado la música. Y canto. Y Dino no quería cantar más, bueno, me dio empujones. Fuimos a hablar con Dino a la Sala Verde y él estaba en la Sala Verde y todo. Y arrancó con que Dino también era un kamikaze. Entonces dice en un momento ya que estaba un poco indispuesto de la garganta por el smog. Y dice Dino, Buenos Aires. Acá el smog es verde. Y hacer una alusión de ese tipo en aquel momento era causal de marchar para adentro por atentado a la fuerza moral del ejército y de las Fuerzas Armadas. El verde era una palabra prohibida porque era una evocación al ejército. Canta mientras tengas vida, mientras tengas fuerza, mientras haya sol. Canta aunque recuerdes todos los males a tu alrededor. Y resulta que me pongo a cantar las canciones de Viento del Sur, por ejemplo, y los gurises las sabían. Y yo quedé como con los ojos como el 2 de oro. ¿Qué es esto? Decía yo. Arma de doble filo la soledad, cabalgando, cabalgando, en cada madrugada que se te va, escapando, escapando. La censura no era patrimonio exclusivo de Montevideo. Fuimos a tocar a Rivera, estábamos con Pablo Estramiña, estábamos con Surcos. 4 o 5 horas antes, Tabaré Aguiar y yo fuimos excluidos. Pero, dijo Eliseo Piedra, pero resulta que uno de los compañeros pasó por Sondor y se trajo el último disco del Dino. Y acá no dice que no se pueda pasar el disco del Dino. Y puso el disco del Dino, la gente aplaudiendo un disco. ¿Entendés? Y el milico bufaba, entraba y salía a los portazos. Bueno, después Eliseo Piedra quedó en cana. Mira, ahora muere un hombre, ignorando la causa de su viaje final. Contagiar, cuida que su alma sea clara y humilde, buena y leal. Piensa que serán los dueños de nuestro futuro, de nuestro Uruguay. Recital que generó diferencias hacia adentro de la música popular uruguaya. El mismo día se planteaban 2 recitales. Todos al estadio, en el Estadio Centenario, y todos al Estadio Güelfi, en el Palacio Gastón Güelfi. Jorge Lazarov, que fue uno de los promotores de esta idea, veníamos conversando hacía tiempo sobre la necesidad de crear
un espectáculo que permitiera una asociación civil de la música popular. Hicimos unas cuantas reuniones y un número importante de artistas populares se sumó a esta propuesta. En paralelo y enfrentado a nuestro proyecto, había un proyecto que surgió desde un programa en Radio Rural que se llamaba Canto Nacional, enfrentado a esto que era, digamos, el canto popular frente al canto nacional, y liderada por un productor y locutor, un hombre con notoria vinculación al canto folclórico, que es Juan Carlos López. No era ni un enemigo, ni era un adversario, pero objetivamente estaba disputando la atención en los medios de estas dos iniciativas que se iban a realizar prácticamente de forma paralela. Eso era la línea de Araujo y de algunos programas dentro de la 30 que se plegaban a ella, como el programa de Benavides. Que en el acto el fracasado acto del Estadio Centenario, se alió con Lopecito para generar un contraacto, es decir, para debilitar eso. Cosa que fue utilizado por los servicios de inteligencia. Al final prohibieron el del Estadio Centenario, pero también después les prohibieron el otro. Se plantearon dos espectáculos medio a la par, dentro de lo que podríamos llamar dos grupos. Hay que pensar en el Frente Amplio hoy, y ustedes observen cómo dentro del Frente Amplio hay sectores que podríamos decir que no tienen nada o muy poco en común. Se estaba contra de pronto la dictadura, pero en determinados lineamientos un grupo y con determinados lineamientos otro. Y ahí se fue creando una escisión, que es lo que yo de alguna manera opinaba. Y en cuanto a esos problemas de divisiones, bueno, pienso que los habrá, que está bien que existan. Me interesaría sí que en el fondo hubiera divisiones, pero con la comprensión de que el otro que no hace lo que tú haces, está bien que lo haga. Patria adentro, por heroicas historias. Nos dejaron montar el espectáculo, nos dejaron generar los gastos, nos dejaron producir las entradas, los afiches, y el mismo día que estábamos preparando el escenario en el Estadio Centenario frente a la Tribuna Olímpica, llegó una orden del coronel Balestrino. Dijo que quienes no tenían antecedentes para la policía, el solo hecho de haber participado en la organización de este espectáculo lo convertía en un antecedente. Por lo tanto, no solamente lo prohibió, sino que nos obligó a una tristísima experiencia que fue la devolución de las entradas. La gente tomaba las entradas y dejaba el dinero, nadie reclamó el dinero, y bueno, con eso pudimos solventar los gastos generados. Los muchachos del movimiento de la música popular tuvieron cintura suficiente como para no dividir y no entrar en el juego ese. Pero fue un momento muy duro, y costó muchos años poder recuperar el déficit que había generado ese acto del estadio que no se pudo hacer. Porque en ese momento se daba una división de esas cosas tontas que suceden en el Uruguay y en muchos lugares del mundo, ¿no? Entre lo rural y lo urbano, el canto rural y el canto urbano. Era una cosa que tenía una línea divisoria muy turbia, porque yo creo que no existía.
En 1979 surgió una canción que se transformó en un himno de la lucha contra la dictadura. En el año 79, Jorge Lazaroff me presenta a Mauricio Ubal. Por la vinculación ahí con Mauricio salió la idea de hacer una canción, y cada uno tenía una parte y se sumaron, y ahí fue que se compuso la canción A Redoblar. Rubén tenía el a redoblar, eso ya lo tenía él. Era una imagen de un camión que iba por los barrios, me acuerdo. Y yo tenía el volverá la esa parte musical la tenía. O sea, tenía al principio, y sobre todo tenía el porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Eso tenía al principio, al fin me faltaba el medio, digamos. Entonces lo fuimos armando con Rubén, rescatando la murga, rescatando el candombe, rescatando cierto tipo de milongueos. De alguna manera yo estaba trabajando sobre elementos que políticamente eran reivindicativos. La dictadura negaba todo eso. Por esas mismas vinculaciones surgió la idea de hacer un espectáculo conjunto de Rumbo y yo como solista en el Teatro Circular. Es ahí donde se empieza a proyectar como canción, y la gente la empieza a tomar como decir, bueno, esta canción es la canción de este momento, que es una cosa muy rara, además muy rara que te des cuenta, uno hoy lo puede decir. Pero veíamos mucha gente que volvía a lo largo del ciclo de los recitales para escuchar esa canción. Yo me acuerdo cuando yo terminé esta canción, yo estaba solo en casa y yo terminé llorando cuando yo le di el puntillazo final a esta canción. Y cuando yo la tuve que mostrar además, sentí una cosa muy rara. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor, por araduras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá. A redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar. Desterrando la falsa emoción, el la, el beso fugaz, la mascarita de la fe, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda de balcones y zaguán nos esperan otros redoblantes, otra voz, harta de sentir la mordedura del dolor. La canción era entre líneas, porque si ustedes observan, a redoblar, el texto lo que está diciendo es unos muchachos que están pensando en organizar una murga, ¿no? Piensen lo que dice el texto, pero ustedes tienen que leer entre líneas, a redoblar los esfuerzos por llegar o volver a la democracia. Es decir, se tenía que escribir entre líneas, no se escribían canciones de barricada. Eso es importantísimo, porque eso obligó a que los textos fueran más sutiles. Retiradas, porque el corazón no quiere entonar más. Retiradas, porque el corazón no quiere entonar más. Retiradas, porque el corazón no quiere entonar más. Y ese juego de la entrelínea hace establecer un juego con el público
o establece una relación con el público que a veces da lugar a malos entendidos. Tuvieron que cambiar la forma de cantar a redoblar porque poco del estreno apareció gente diciendo que eso de las armas está bárbaro, y ellos no hablaban de armas, era entonar más retiradas, y había gente que escuchaba armas. A redoblar se transformó en un himno de resistencia espontáneamente, fue tomado por la gente como himno de resistencia. No sé si tuvo una incidencia en el plebiscito, sobre todo porque el plebiscito fue suficientemente misterioso en cuanto a que el resultado fue imprevisto y fue desobedeciendo. Estuve como 7 o 8 meses fuera del país y cuando volví la canción la había tomado la 30, la X30, y Araujo la pasaba cada vez que hablaba. Y cuando yo vuelvo, en agosto, septiembre del 81, era una cosa impresionante, la dimensión que había cobrado, ¿no? La 30, que en ese sentido fue la radio clave, ¿no? El director del mismo, Germán Araujo, fue un hombre jugado absolutamente contra la dictadura y consiguió reunir una cantidad excepcional de periodistas que hacían realmente programas muy importantes. Es muy lindo que se haya convertido en el himno que se convirtió, ¿verdad? Echa por tierra la otra teoría de que hay que hacer cosas bajas y cosas de bajo nivel para que todo el mundo las entienda, ¿no? Acá tenés el ejemplo de lo contrario. Una canción de alto nivel poético y musical logra convertirse en un himno general. Está en el mundo artístico que puede haber tenido retirada de Rubén Lena, la retirada de Jaime Ross, ¿no? Un ritmo marcha camión que todavía no era muy habitual dentro de la música popular. Los olimareños, en su maravilloso disco Todo detrás de Momo, o en sus discos previos, Cielo 69, donde están a mi gente y a Paco Bilbao, donde aparece por primera vez la batería de Murga en música popular, todavía hacían candombe a la mano derecha. O sea, la marcha camión en sí, la mano derecha, creo que hasta Cometa la Farola de Jaime no, formalmente y documentadamente no estaba. Yo había compuesto Para abrir la noche y en realidad lo que quería hacer era una especie de inspirado básicamente en el disco Todo detrás de Momo. Para mí fue un disco esencial en mi definición de empezar a buscar un camino por el lado de rescatar lo murguero. En 33 nos dijimos, pero esto, junto con Rubén Lena, por supuesto, ¿no? Esta canción de carnaval habría que grabarla, habría que hacer algo, ¿no? Ninguna murga grababa en esa época. Y bueno, hicimos el disco Todo detrás de Momo, como chiviando, ¿no? Al principio no fue un disco entendido, porque Rubén Lena era un tipo muy exquisito, entonces en ese disco él trabajó muy profundamente en la parte del lenguaje, ¿no? Pero un lenguaje bastante ambicioso, ¿eh? Entonces, claro, la gente estaba acostumbrada a escuchar a los olimareños en un lenguaje y nosotros como hicimos como un rompimiento. Antes, cuando nosotros empezamos a cantar, ¿te acordás que las murgas, la cosa del candombe y la murga, todo eso estaba solamente en el carnaval y de ahí no salía? De ahí no salía, sí. ¿No? Sí, era el territorio de él. Era un territorio ahí muy limitado que tenían en Montevideo y en el carnaval y chao. Incluso después, con el Rubio Lena hablando, le erramos, decíamos, le erramos. No, este disco no fue popular como otros. Nos pusimos muy intelectuales, decíamos. Todos detrás de Momo fue el disco que menos vendió de los olimareños, porque además el editor, el sello Orfeo, lo acompañó de una especie de desapoyo. En ese momento no era especialmente bienvenido fuera del circuito de carnaval. Eso fue un proceso posterior que se dio sobre todo con la generación siguiente. Cargada de veneno va la charada, cargada de veneno va la charada, con la lengua volando, ja, ja, ja. El ojo duro y fijo a quien mirará, el ojo duro y fijo a quien mirará, la cabeza chiquita.
El año 1980 generó un punto de inflexión en la sociedad uruguaya. En el mes de noviembre, los militares convocaban a un plebiscito con el cual pretendían permanecer en el poder votando sí. El Partido Nacional y el Partido Colorado se dividían entre las dos opciones. La alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. El sí ganaba todas las encuestas y copaba los medios de comunicación. Sobre un frágil cartón de silencio. 3 días antes de la elección, los diarios hablaban de un rebrote tupamaro y una operación sediciosa en Uruguay. Tomando como punto de partida esa identidad nacional, se pretende instrumentar la sanción de una constitución cuyo contenido sea el resultado de la conjunción de los principios tradicionales y democráticos a la luz de la experiencia vivida por el pueblo uruguayo ante la agresión subversiva, una forma de combatir las instituciones democráticas y que en el tiempo se fue extendiendo a diversas áreas del mundo. El pueblo uruguayo se despertó con una sorpresa. El no había ganado con un 57% de los votos. La canción popular contribuyó fuertemente a la necesidad de recuperar la Constitución democrática y no aprobar una Constitución que nos hubiera hundido en el más profundo de los pozos, porque era una Constitución represiva, una Constitución creada por los militares para dar un orden legal a un orden que de hecho estaba instaurado, ¿no? Tiene que quedar muy claro para las generaciones que no vivieron esto, para entender cómo la gente se ingeniaba para expresarse. Vos imaginate un día de sol, que venía y te prendían los limpiaparabrisas del auto para decir no, ¿no? Era para decir no, porque no teníamos espacio en los medios. En los espectáculos, por ejemplo, se había dado por ponente muy negativo. O sea, le decía que no cada rato. Bueno, ahora vamos a cantar, no, esa no. Podíamos venir las cosas que decían noviembre, me acuerdo. Un no grande que decía noviembre. Calles que añejan, no sepultan esperanzas, me quieren despertar doliendo y yo porfiado les devuelvo sueños. Al principio nadie se la esperaba y después la disfrutabas, pero muy callado, porque no sabías tampoco quién tenías mucho alrededor, ¿me entendés? Era una cosa habitual, que vos venías, eres Carlos, él es José, él es Mauricio. Los apellidos no importaban y vos no lo preguntabas, porque a veces era mejor no saber quién era. Porque además tampoco tenías mucha idea de qué iba a pasar en el futuro, de qué iba a pasar el mes siguiente. Todo lo que habían armado se les caía por una cosa que ellos mismos habían armado. Los espectáculos y la comunicación entre líneas seguían surgiendo. Tendrías que llegar como la noche a ocupar todo el aire de mi casa. Tendrías que caer como la sombra cae sobre las plazas. Hubo otro espectáculo para nosotros fantástico, fue Los Pueblos del Sol, que hicimos con Roberto Fontana. Y ahí hicimos, con Cristina seleccionamos toda una poesía precolombina, ¿no? Azteca, maya e inca. Pero lo más lindo de todo fue que no respetamos el orden cronológico, sino que fuimos armando un libreto con lo que nos iba dando la poesía, ¿no? Hicimos toda una historia y vos de repente terminábamos de cantar una canción azteca y pasábamos a una quechua que era la continuación, o sea, todos vivieron lo mismo. Y
como era poesía precolombina, era la palabra de los indios. O sea, no era nadie que hubiera escrito eso, y era cosas que nos estaban pasando acá, lo mismo que le pasaron a ellos. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo, a cualquier calle. En 1981 se produce una importante reunión de músicos en Montevideo que hasta ese momento se encontraban fuera del país. Nos referimos a los hermanos Fattoruso y Ringo Tielman, que en el año 1969 forman la banda OPA en Estados Unidos, luego de la disolución de los Shakers. Ringo Tielman, que estaba ya viviendo en Estados Unidos hace bastante tiempo, estaba tocando piano en un boliche. Ahí fuimos con Osvaldo. Agosto del 69. Llegamos a New York cuando Woodstock, exactamente. Viajamos con una amiga en el avión que nos decía, che, hay un festival que dura 3 días. ¿Cómo 3 días? Sí, dura 3 días, pero ¿dónde es? No, es todo el día y es así en una chacra gigantesca. ¿Y dónde duermen? Y no sé, ahí, dormimos ahí. ¿No quieren venir? ¿Pero cómo? Un festival que dura 3 días. Eso era Woodstock. Llegamos el 9 de agosto del 69. No fuimos a gusto de miedo, nos dio miedo. Y bueno, ahí formamos OPA con Ringo. Solo que OPA estuvo 4 años y medio tocando en restaurantes. Tocábamos de todo, tocábamos mucha música bailable, comercial, digamos, música de la radio, música que estaba de moda, 2:30, 3 de la mañana, que ya quedaban los más amigotes y los que más frecuentaban ese boliche. Ahí tocábamos otras cosas. Lo que sabíamos de Rubén Rada, de Mateo, del Quinto, esas cosas tocábamos. Tocábamos música brasilera y cuando venía toda la gente teníamos que tocar los covers de la radio, ¿no? Y también tocábamos aquellos jazz del Hot Club, cuando venían músicos como para mostrar que tocábamos un poquito, así, alguna cosa más involucrada, más jugada. Un poco de ego ahí, ¿no? Gracias a una imitación de los Beatles por un lado, una imitación del jazz por otro, una imitación de Manolo Guardia, una imitación de este otro, cuando creces, si tenés suerte y qué sé yo, generás tu estilo, generás tu cosa, y lo otro, no te digo que desaparece, pero se amaina, y ahí empezás a tocar vos, no tocar como fulano o imitando a mengano. Nos abrió muchas puertas hasta el día de hoy. Yo tengo suerte de viajar como pianista a muchas partes así del planeta y siempre aparece alguien con un vinilo de aquellos que grabamos en el año 75, en el año 76 el segundo, para que se lo firme. Graban 2 discos en Estados Unidos.
Para el segundo disco, Magic Time, una figura uruguaya se suma a la banda. Tuvimos la suertísima suerte de que Rada, que estaba viviendo en esa época en Suiza y en Alemania, decidió venir un tiempo ahí a Estados Unidos, y eso fue un plus muy muy importante, porque no solamente por la composición de él, pero la presencia de él y el canto de él y la percusión de él, ¿no? Rada, la locura de Rada, para el que lo conoce, estar cerca de Rada es una fiesta siempre. De OPA no vemos un mango, porque la compañía dice que todavía debemos $30.000 de gastos de producción. Nosotros nos fuimos manejando, estábamos viviendo en el estado de Florida, nos fuimos manejando hasta Berkeley, California, dormíamos en un hotel con unas cucarachas de este tamaño, comíamos, no sé, arroz crudo, y no sé cómo puede ser. En 1981 deciden volver a Uruguay. Hacen 2 recitales en Buenos Aires y otros 2 en Montevideo. La primera sorpresa fue que estaba todo vendido, todo, las 2 noches, y dejaron gente entrar y sentarse en los pasillos, así que bueno. Pero la gran sorpresa fue también de que para la primera noche llegaba Jaime Ross de Holanda, y él vino directo desde el aeropuerto de Carrasco al Cine Plaza. Y vino y le invitamos y tocó 2 temas. Yo llegué a las 6 de la tarde, llegué a las 7 de la tarde a casa de mi madre, que no la veía hace 4 años. Me dio un abrazo, un beso, me dijo, ¿querés un churrasquito? Y yo dije, sí, mamá. Y me dice, ¿sabés que en el Plaza a las 9 está el Triopa? Terminé el churrasquito, le dije, mamá, después hablamos. Me tomé un ómnibus y llegué a las 6 de la tarde, a las 9 estaba en el camarín dándole un abrazo a Hugo Fattoruso. Estaba Mateo, Rada, Hugo, Osvaldo. Eran mis dioses, y esas 2 canciones que toqué con ellos fue como tocar el paraíso, el auténtico sueño del pibe. Cuando me dicen cuál fue el momento más importante arriba en el escenario, ese. Y también tocó Eduardo Mateo, fue alucinante su participación, como siempre Eduardo. Y también tocó Jorginho. Y también fue increíble porque tocó gente de las cuerdas de Ancina y gente de la cuerda de Cuareim. Entonces eso es una gran satisfacción, porque se reunió todo, y Rubén cantando, y bueno, en fin. Hicieron 2 discos, que fue el Golden Wish y el Magic Time, donde a mí me destaparon el coco, así, me entendí todo. Y yo me sentía capacitado para poner 3 tambores, yo quería tocar con 3 tambores, y yo decía, acá te faltan los tambores nada más. Y bueno, cuando vino OPA, chau, así se me dio. Para nosotros era mágico, y era un pequeño sueño que se te cumple. Pero lo importante era juntarse con la gente de nuevo, juntarse con los tambores de nuevo, juntarse con la música de acá de nuevo y con el público de acá. Era muy increíble. Porque fue muy lindo el recibimiento que le hicimos a ellos en el sótano de Pirucho, y las personas que participamos ahí, era yo que era de acá del barrio sur, estaba Jorginho, después estaba Arlito, que era de los 2 lados, Arlito cabeza de chapa le decíamos, que tocaba repique, y después estaba Palo Bombo, estaba Gustavo, estuvo Lurón, y fue una fiesta, una reunión, y Jorginho empezó a tocar la guitarra y yo lo acompañaba con el bajo, y el Lito, y el Palo, y todo, y se encontraron con lo más barroco que había. Ellos venían de tocar con no sé, con Colinos, con
Paz no sé cuánto, y Plas, Plin, Chamberlain, y no sé cuántos nombres, y entraron ahí a ese sótano y flayaron, ¿viste? Quedaron. Esto mismo era lo que les faltaba a ellos, ¿viste? La mezcla con el barrio, con los tambores, con lo que ellos habían dejado sin disfrutar prácticamente, porque se fueron siendo Jakers, unos guachos, prácticamente que no tenían aquella paliza de tambores que ellos necesitaban, y bueno, se llevaron flor de paliza en el sótano y lo disfrutamos todos. Éramos un entrevero del sur y Palermo y tocamos ahí. Eso fue lo bueno, pero lo bueno fue tocar todos. 10 tambores con OPA, creo que fue esa única vez. El recital aquel del Plaza, cuando vinieron para hacer ese recital, yo creo que fue lo más impactante que he visto hasta ahora, realmente, de música popular, ¿no? Y bueno, como que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando acá. Bueno, porque era ante todo la concreción del sueño de ver a los grandes jugadores de ligas mundiales, como era el trío OPA, que era considerada como la mejor banda latina de Estados Unidos. Hugo Fattoruso en aquel momento era el sintetizador número 2 del mundo, arriba de Chick Corea, de George Duke, para la revista Downbeat, que es la revista más importante de jazz que hay en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo era un desahogo en medio de la dictadura, y después de tanta música, hay que decirlo, de canto popular absolutamente recalcitrante, en donde no había swing, había muy poco ritmo, no había improvisación, no había estallido vital. Había otras cosas que eran muy importantes. Pero ir a ver a Lopa era como viajar a otro mundo. Porque había profesores, como hay hoy, ¿no?, que enseñan canciones. En aquella época se enseñaban canciones que en general eran todas de canto popular. Bueno, hubo muchos que prohibieron a sus alumnos a ir a ver a Lopa, porque era música imperialista, estaba norteamericanizado. Y bueno, estaba Rada, Mateo, hacían el candombe mejor hecho que se ha hecho por un grupo beat. Cuando terminó el recital, nos fuimos todos al bar San Antonio, que ya no existe, ahí en San José y Andes. Y gente que se encontraba después de tanto tiempo arriba de un escenario, y bueno, y ese encuentro entre el candombe y original con la música esa impresionante que hacía OPA, y fuimos a un bar a festejar. Y estaba lleno de gente en la vereda y adentro. Entonces decía, mirá que los van a llevar en cana, que no se puede. Nosotros decíamos, no pasa nada. Fuimos todos en cana, todos. Por la época que estamos viviendo, era una época que en la calle había mucho milico y mucho alcahuete. Y cercaron todo. Decía, bueno, vamos, de a tres. Y no se movía nadie, se quedaba todo el mundo así, haciéndose el fesa, ¿viste? Como si... Decía, no importa, decía el primer policía ahí, no importa quién salga primero o quién se queda, porque van a ir todos, vayan saliendo de a tres y vayan entrando los coches, por favor. Ellos entendieron de que esa alegría se debía al consumo de droga. Nos revisaron a todos, nadie tenía nada, pero igual no se convencieron y fuimos presos. Estuvimos hasta el otro día como a las 3 de la tarde. Estábamos tocando, decían, mirá que no se puede tocar. Tocábamos así con tontones, tocaban candombe, el hurón, estaba el lobo. Fuimos todos en cana, pero no pasó nada. Ahí no hubo ninguna alusión a ningún corriente de política, ninguna orientación política de nada. No hubo tampoco ninguna alusión a nadie, nada. Solo música. Demasiadas notas capaz que hicimos ese día y fuimos presos por eso, exceso de notas había, nada más. Entonces habría que ponerlo en el libro de Guinness. Fueron presos 300 personas por exceso de notas, nada más.
Y cuando Gary Gasaway, el búho, cuando el búho y miraba a Mateo y hacía, así se quedaba así, yo lo miraba también hacía. Y estaba ahí él así, todo, con una guitarra toda, ¿me entendés? Increíble, es un músico fuera de serie. Mateo siempre ha sido la vanguardia de la música de nuestra época. No es solo la música que hacían los tipos movían cabezas. Pero yo creo que la costumbre de aquellos tiempos en que empezamos, tanto Hugo como yo, de que tenés que tocar de todo y tenés que aprender a tocar de todo, también te da una cintura que muchas veces mis alumnos, yo enseño mucho, y muchas veces no la tienen. Por ahí conoce algo de rock el tipo y le decís, bueno, a ver, latino, y se ahoga. Le decís jazz y se ahoga, le decís Brasil y se ahoga. El tipo toca rock, punto. Antes tenía que tocar de todo. Nunca fui purista, ni de un estilo ni del otro. Tocamos siempre fusión y más fusión. ¿Tá? Porque mismo si yo grabo un candombe con el piano, eso ya es fusión, porque el candombe son los tambores que hablan los tambores. Chao, se terminó. Al ya entrar un instrumento, hay lugar para responder, ¿no? Entonces, y ahí va. Fue la puerta que había que abrir y tuve suerte de estar ahí. Empecé por usar lo que era el instrumento del momento. En ese momento se usaban las tumbadoras como instrumento de percusión y para representar el candombe. Después me di cuenta de que estábamos teniendo una carencia y un debe muy grosero con el candombe, que era no usar sus tambores originales. Y bueno, mi inquietud hacia los artistas que yo estaba trabajando del medio fue exigir dentro de lo posible que los tambores fueran incorporados, y ahí empezamos a tocar como representación artística del candombe, a usar los tambores Chico, repique y piano, con artistas como Rubén Rada, los hermanos Fatoruso, Jaime Ro. Las lonjas y los africanos es una cosa. Nosotros, los blancos, tocamos músicas con ritmo de candombe. Cuento también con ellos, para cuando toco con ellos voy en coche. En el capítulo siguiente, el papel de los músicos que se encontraban en el exilio. La música tropical a comienzos de los 80. Los grandes espectáculos de canto popular. A llenar el palacio. Las murgas actúan todo el año.